Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos el día de hoy a la actividad académica planificada. Básicamente, pues se trata de la exposición que harán nuestros estudiantes inscritos en la Cátedra de Psicología General, sección 02, y ellos pues van a presentar precisamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. A los estudiantes que están presentes, invitarles a que tomen nota sobre sus preguntas y al final vamos a tener un espacio. Adelante, por favor. Bueno, tengan buenas tardes todos, compañeros, compañeras y licenciados. Este día mi grupo les va a hablar sobre herencia y ambiente. Así que primero paso a explicarles sobre nuestros objetivos. Nuestro objetivo general, como dice aquí, es explicar la forma en que la herencia y el ambiente influyen en el comportamiento y desarrollo del ser humano. Esta va a ser una idea que vamos a estar desarrollando en diapositivas posteriores, pero esa es básicamente una de las ideas principales de esta presentación. Ahora con nuestros objetivos específicos, el primero es definir los conceptos de herencia y ambiente para que todos lo tengamos claro y estemos en la misma página, por así decirlo. Tomando herencia como la parte genética y ambiente al entorno sociocultural en el que se interactúa y se convive. Nuestro segundo objetivo específico es definir la relación entre los factores genéticos y el ambiente. Vamos a ver de qué manera estos influyen en cuanto a la forma en que la sinergia de ambas afectan el comportamiento del individuo. Y nuestro tercer objetivo específico es más orientado a la biología y es detallar las principales alteraciones ligadas a los cromosomas. Hemos traído una recopilación de algunas de estas alteraciones y se las vamos a estar presentando para que las conozcan. Ahora nuestra introducción. El desarrollo humano es un proceso extremadamente complejo, en el cual influyen un enorme número de factores que llevan a expresar que los seres humanos somos constructos biopsicosociales. Este es un término muy relevante en cuanto a este tema. Y dentro de este complejo contexto hay dos conceptos que cobran gran importancia, los cuales son herencia y ambiente. Herencia en tanto a factores biológicos transmitidos de generación en generación a través de los cromosomas y ambiente en tanto al entorno y los contextos en que el individuo se desenvuelve. Ahora, hablando un poco sobre herencia genética, son las características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas transmitidas de padres a hijos. Eh, aquí hay, eh, aquí hay genes recesivos o genes dominantes, es decir, los que se manifiestan a simple vista y los que no se encuentran a simple vista. Los genes son 50% de la madre y 50% del padre en el humano. Los seres humanos poseemos 23 pares de cromosomas. Uno de estos pares es el par sexual, que dependiendo si la persona es hombre o es mujer, va a tener o XX o XY. El resto de pares son pares semánticos. Continuando un poco más con la herencia genética, tradicionalmente se ha mantenido la idea de que la genética solamente determina características físicas. Sin embargo, se ha estudiado ampliamente en los últimos años la relación entre los genes heredados y el comportamiento del individuo. Es decir, que antes se creía que nada más lo que se manifestaba físicamente o morfológicamente era la herencia, pero no necesariamente es así. Y en cuanto a los genes heredados para el comportamiento del individuo, se han hecho un poco de estudios, pero no se tiene muy claro todavía. Así que aquí va a seguir mi compañero Alejandro. Vale. Hablando de los genes, siguiendo, quiero recapitular que como esta es una presentación de psicología, no me voy a detener mucho en el ámbito biológico de los genes, porque primero que nada ya lo vimos en la clase de biología, sino que voy a indagar más en cómo estos van a afectar al individuo ya en su vida propia. Vale. Los genes se definen como gen a la unidad molecular de la herencia genética. Los genes se encuentran en los cromosomas y cada gen ocupa una posición determinada en ella, el locus. Y el conjunto de todos estos genes se llama genoma, el genoma humano. ¿Sí? La función de los genes.
sus funciones son de transmisión y de interpretación, que son, respectivamente se llaman transcripción y traducción. En las características de los genes hay aproximadamente unos 30.000 genes en cada célula humana. Los genes se encuentran en el ADN y las hebras de ADN forman los cromosomas. Los rasgos genéticos pueden ser dominantes o recesivos. Ya explicando un poco más esto, deteniéndome solo una pequeña parte en la biología. Digamos, si tu papá tiene pelo castaño y tu mamá tiene pelo rubio, lo más probable es que tenga un pelo castaño porque es un gen dominante encima del rubio. Entonces las probabilidades de que tú tengas un pelo rubio va a ser menores porque el gen del pelo rubio es recesivo. Y así. Vaya, en el ambiente. En esto me quiero detener un poco más. En el ambiente se define como ambiente al entorno en el que se envuelven los seres vivos, tomando en cuenta todos los factores que influyen en ese contexto. En este contexto puede ser incluso desde antes del nacimiento, porque el ambiente puede ser como la salud de tu madre cuando ella estaba embarazada de ti. Eso puede tener mucho que ver en algunos aspectos genéticos. Se puede tener algunas enfermedades que vayas con las que se pueden hacer, depende mucho de ello. Incluso hay un síndrome, el síndrome del, no me acuerdo el nombre, pero el síndrome es de que tu mamá consume alcohol mientras está embarazada. Hay niños que tienen unos rasgos bien específicos precisamente por el consumo de alcohol en el embarazo. Entonces, todo este tipo de cosas se puede ver. Otro tipo de ambiente es en el familiar, en el que tú estás creciendo. En este tipo de ambiente es como prácticamente como tu vida en tu familia. Si vives de manera feliz o estás siendo abusado constantemente. Esto puede tener mucho que ver en cómo vas a terminar siendo de grande. Puede ser que si tus papás hayan sido abusivos contigo, tú puedes ser abusivo con tus hijos, o no solo con tus hijos, sino con otro tipo de personas. También puede estar el ambiente del colegio, que si sufrías de bullying o cosas así, puede tener muchos efectos en cómo vas a hacer. Y de ahí el laboral, que es en que trabajas y todo ese tipo de cosas. Pero siguiendo. Va, en cuanto al ambiente, lo de la familia, amistad, escolaridad, todo eso se ve. Y un concepto muy estudiado es el de aprendizaje por repetición. Se hizo los primeros estudios en 1960, si no mal me equivoco, en el que unos científicos estadounidenses pusieron a unos niños en un cuarto con unos juguetes y también ponían a señores, a personas mayores, y unos veían cómo le pegaban a los juguetes. Entonces, cuando los niños se quedaban solos en esa habitación con los juguetes, los niños repetían esas conductas de los padres, es decir, le pegaban a los juguetes y los niños a los que obviamente no se les mostró ese tipo de cosas, ellos no tenían ese tipo de características de violencia. ¿Sí? Entonces, vaya, ya estamos hablando de la relación entre herencia y ambiente. La herencia y el ambiente son dos realidades que están vinculadas en el desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y moral. La herencia predispone y limita frente a ciertos comportamientos, pero el ambiente determina su expresión. ¿Qué podemos decir con esto? Vale, por poner un ejemplo bien claro. Yo supongo que todos han visto la película de Jueves Gemelas, la película en que dos gemelas han sido separadas desde su nacimiento. Uno se va a vivir con el padre y otra con la madre y se conocen después, muchos años después. Entonces, aunque es una película, obviamente, no es real, pero puedes hacer un argumento. Las gemelas tienen características genéticas bastante similares. No van a ser iguales exactamente, pero muy, muy similares. Entonces, si las gemelas tienen las mismas características genéticas, ¿por qué no son iguales? O sea, físicamente se ven igual, pero no actúan igual, no son iguales, no tienen los mismos comportamientos. Entonces, a esto se puede decir por el ambiente en el que han sido criados. Era un ejemplo para dar, ¿sí? Vaya, el genotipo y fenotipo pueden definir los límites inferiores y superiores del desarrollo intelectual. Sin embargo, el ambiente, que puede ser estimulante o empobrecido, determina hasta qué nivel de su potencial alcanzará la persona. Vaya,
Pongamos unos ejemplos entre unos estudiantes, unos hermanos que vayan cada uno a diferentes escuelas. Uno va a digamos, una escuela pública aquí mismo en El Salvador y otro a un colegio privado. Los hermanos, aunque tengan las características genéticas muy parecidas, uno puede sobresalir mucho más que el otro simplemente por el hecho de dónde ha sido su estudio, dónde ha sido estimulado, si ha sido estimulado para ese estudio, o si simplemente se le ha dejado ser por su cuenta. A un niño que no estudia y no se le pide que estudie, no se espera que ese niño reciba un gran coeficiente intelectual. Pero, por otra parte, genéticamente, tú ya tenés un límite inferior al que puedes recibir. Es decir, si un niño es un genio desde nacimiento, si tiene un coeficiente intelectual muy alto, lo puede estimular para que sea aún mayor de lo que ya lo tiene. Pero si no se ha estimulado, se va a quedar como está. Entonces también hay la herencia importa, pero es un límite en el que hay, ¿sí? Y aquí está el mismo ejemplo. Aquí dice que el genotipo C, genotipo B y genotipo A. El genotipo C ha nacido con un coeficiente intelectual, pues, relativamente bajo, bueno, muy bajo. Entonces, entre menos de 25 y se dice que es restringido, natural y enriquecido. Restringido, vamos a ponerlo como un ambiente en el cual no reciben ningún tipo de estímulo, un ambiente en el que no se estudia nada, quizás no hay libros, no puede aprender a leer. Ese es un ambiente restringido. Obviamente la persona va a tener el mínimo coeficiente intelectual posible. El natural, alguien que lo mandan a la escuela como a todos los niños, pero no una escuela mediocre, una escuela donde no se estudia mucho, donde solo pasas copiando, ese tipo de cosas, no va a estar enriquecido en cuanto a su coeficiente intelectual. En cambio, si los padres estudian con el niño, si le ayudan a seguir adelante, obviamente va a tener un mayor coeficiente intelectual. Y entonces, se ve que es como exponencial. Si tienes un genotipo normal y estás restringido, obviamente tu coeficiente intelectual va a ser demasiado bajo. Pero exponencialmente puede ir creciendo, como lo puedes ver en el genotipo B o en el genotipo A. Vaya, y antes de terminar con eso, quiero decir que la herencia y el ambiente, su mayor relación es que depende de cómo te crías. Digamos, si tienes hermanos y tus hermanos tienes una relación mala con ellos, puedes llegar a tener una relación desde chiquitos, puedes llegar a una relación mala con otras personas, digamos, si pongamos el ejemplo de que tu hermano y tú mucho pelean, tú puedes llevar a tener ese tipo de comportamientos hacia otros niños en la escuela. Son casos que se dan muy seguidos. Digamos, un niño tiene violencia en la familia, violencia intrafamiliar, ese mismo niño va a dar violencia con otros estudiantes. Entonces, esa es la copia del ambiente. Pero entonces aquí llega una pregunta. Genéticamente, uno se puede preguntar, entonces la gente nace predispuestamente a ser mala o la herencia es lo que lo convierte en una persona mala. Eso es algo que se ha hecho la pregunta por mucho tiempo, ya que es cierto que genéticamente puedes tener algún trastorno o algo que te está afectando mentalmente a ser una persona agresiva, a ser una persona que, que tenga poca empatía, ese tipo de cosas. Pero el ambiente en el que te crías va a afectar mucho. Si digamos, unos padres tienen un hijo que sea muy enojado, que sea predispuestamente enojado, ellos pueden usar el ambiente, ellos pueden crearlo de la manera correcta para que pueda usar ese enojo, esa ira que tiene en otras cosas que no sea el maltrato y ese tipo de cosas. En cambio, si el niño puede ser un niño bien tranquilo, pero si se crece en un ambiente muy hostil, puede que ese niño se convierta en una persona hostil, aunque el niño no haya sido de esa manera. Entonces, esa es una pregunta, ¿hasta qué punto la genética va a afectar en ese ambiente? Y bueno, ahí termino. Buenas tardes. Dejando en claro que la genética predispone y limita frente a ciertos comportamientos, pero el ambiente es el que determina su expresión, como decía nuestros compañeros.
Por otra parte, quiero mencionar algo muy importante para el desarrollo de una persona, y es también conocer si existen o no alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas generalmente se dan cuando ocurre un error en la división celular. Como vimos en el ciclo pasado en biología, existen dos tipos de división celular, que es la meiosis y la mitosis. En ambos procesos, las personas esperan que las células producidas tengan el número correcto de cromosomas. Sin embargo, el error en la división celular puede hacer que las células tengan demasiadas copias o no las suficientes de un cromosoma. Aunque también pueden ocurrir errores durante la duplicación de cromosomas. Otro factor que influye a una alteración cromosómica es la edad de la mujer al momento de dar a luz. Sabemos que las mujeres nacen con todos los óvulos que se tendrán de por vida. Así que las mujeres mayores de 40 años tienen un riesgo mayor a anomalías cromosómicas que las mujeres jóvenes. Por otro lado, debido a que los hombres producen nuevos espermatozoides a lo largo de su vida, la edad paterna no aumenta el riesgo de anomalías cromosómicas. Por la parte del medio ambiente, aunque no es seguro que existan factores ambientales que causen alteraciones cromosómicas, aún es muy posible que el medio ambiente sea responsable de errores genéticos. Entre estas alteraciones cromosómicas podemos mencionar una de las más comunes, que es el síndrome Down, o un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, como pueden ver en la imagen, y en que salen tres, una trisomía del par 21 en lugar de los dos habituales. En la siguiente imagen pueden ver el síndrome de Patau, que también es conocido como trisomía en el par 13, trisomía D o trisomía de Barthelin-Patau, que es una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario. Ahí también lo pueden ver en la imagen. Y también existe el síndrome de Edwards o trisomía 18, que es una enfermedad cromosómica rara caracterizada por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18. En la siguiente plantilla pueden observar una de las características físicas que se dan en el síndrome Down, que es la hendidura palpebral oblicua, las manchas Brushfield, el pelo lacio y fino, un epicanto en los ojos, la boca pequeña con lengua grande y paladar ojival, entre otras. También en el síndrome de Patau, en la siguiente, se puede observar la microftalmía, la sordera, el labio o paladar hendido, la polidactilia, también el coloboma en los ojos, y en la siguiente, el síndrome de Edwards, que se puede observar la dolicocefalia, la mocragnatía y también el pie en mecedora, entre otros. Como punto final, podemos saber que la herencia y el ambiente están muy íntimamente relacionados, son muy interdependientes, porque sabemos que la capacidad intelectual y lo físico son principalmente por los genes, pero el ambiente es es el medio por el cual una persona puede limitar o estimular su desarrollo. Gracias. Pueden proceder a hacer preguntas. Vayan las preguntas. Muy bien. Hemos escuchado entonces la exposición del grupo. Vamos a proceder a espacio de preguntas y respuestas. Por favor, adelante. Vamos con la primera. Si gustan, dejen compartir y abren la ventana a los estudiantes que van a responder a las preguntas, por favor. ¿Quién tiene la primera pregunta? Yo, licenciado.
Quisiera saber si hay una edad límite o una edad idónea, tope, para que una mujer pueda ser madre primeriza. Si puede repetir la pregunta, por favor, Grace. Sí, quisiera saber, compañeros, si hay una edad idónea, tope, para que una mujer pueda ser madre primeriza y así evitar esos posibles riesgos a deformaciones y otras enfermedades que ustedes mencionaban. Ok, solo tal vez para aclarar a los compañeros, ¿se refiere al umbral máximo o al umbral mínimo? ¿O a Creo ambos? que se refiere a cuál sería la edad indicada para tener el primer hijo o algo así. Sí, el primer hijo, licenciado, siendo madre primeriza. Creo, Voy a responder yo. El periodo fértil empieza desde la menstruación y, y termina en algunas mujeres incluso más allá de los 50 años. Hay dos periodos importantes que podemos mencionar aquí, que es el periodo de los 20 a los 30 años, que sería el periodo de fecundidad más idóneo, en el que se presentan menos riesgos, tanto para la mamá como para el bebé. Y está el periodo comprendido también desde los 20 hasta los 40 años, que ahí sería el periodo límite en el que médicamente se recomienda que una mujer esté embarazada sin que ese embarazo se califique por la edad de la mujer como de alto riesgo. Eso. No sé si quieres agregar algo, Alejandro. pues no, lo que Rodrigo iba a decir, eso, que ya cuando se pasa un umbral, creo que es de los 40 años, ya hay más probabilidad de tener algún tipo de enfermedad del bebé o algún problema extra, y mientras más se agregan de esa edad, ya digamos los 50, justo antes de que venga la menopausia, pues los problemas son muchos los que pueden suceder. Vale, perfecto. Entonces, por favor, pido a los expositores que cierren su ventana. Ok, lo que pasa es que necesito saber quiénes están respondiendo porque están ganando sus notas. Ok, Ronald iba a hacer la siguiente pregunta. Adelante, Ronald. Sí, gracias, Lick. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre la herencia y el ambiente? Muy buena Esa la responderé yo. pregunta. Me la quitaste, Ronald. A ver, sí, adelante. Creo que Connie iba a responder. Sí, bueno, tenemos que tener en claro que la herencia es el material genético que nuestros padres nos heredan. Y el ambiente es el entorno en el que nosotros nos desarrollamos. Entonces, su relación es que la herencia nos da la inteligencia, por decirlo así. Y el ambiente nos da la vía para poder desarrollarlo. Entonces, nuestros rasgos físicos se desarrollan mediante el ambiente físico, nuestros rasgos emocionales o psicológicos se desarrollan en el ambiente emocional. Nuestros rasgos sociales se desarrollan en los ambientes culturales y sociales también, laborales, familiares y todo eso. Entonces, algo que sí voy a destacar es de que la herencia no se puede separar del ambiente, ya que son los factores que nos ayudan a desarrollarnos desde el momento que nosotros nacemos hasta el momento que nosotros morimos. Ok, eso yo sé que ahorita he cedido el turno a alguien más. Muy buena respuesta, Connie. Solamente me lleva a mí a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién influencia a quién? ¿Es el ambiente que genera influencia en la herencia o es a la inversa? ¿Es la herencia quien genera influencia en el ambiente? ¿Cómo lo debemos de comprender? Pues yo considero, Lick, que
cada uno ya trae los rasgos en la conducta y físicos, y el ambiente es el que nos ayuda a destacarlos y a desarrollarlos. Como pusieron el ejemplo anterior nuestros compañeros, una persona puede ser ya inteligente, pero si el ambiente en el que se desarrolla no es favorable para él, muchas veces puede ser que no logre destacar o descubrir eso. Todo lo que ha dicho es correcto y estoy de acuerdo con usted. Solo falta la cereza, ¿verdad? ¿Quién influye sobre quién? ¿La herencia sobre el ambiente o el ambiente sobre la herencia? Va muy bien, tranquila. Pues yo considero de que el ambiente influye en la herencia. Ok, perfecto. ¿Quién piensa diferente? Tranquila, me gusta su intervención, Connie. Gracias. ¿Quién piensa diferente? Por favor, de los que están respondiendo, o su opinión, los que están respondiendo. Yo considero que hasta cierto punto se podría considerar un círculo. Teóricamente sí sería, yo creo, lo correcto, que es el ambiente el que influye en la herencia, en cuanto a que el ambiente en el que vivan los padres puede influir en lo que ellos le van a heredar a sus hijos. Pero también las características en lo que influye la herencia, que es precisamente el potencial máximo al que puede alcanzar una persona, puede llegar a influir en el ambiente cultural que esa persona genera al introducir al individuo en un grupo. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo sea criado por una persona cuyo coeficiente intelectual sea normal de 100, 120, a que sea criado por una persona que tiene deficiencias y un coeficiente intelectual de 70, por así decirlo. Muy bien, excelente. Gracias, Connie. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo diría que Connie puede cerrar su ventana. Está exonerada de las siguientes preguntas. Gracias. Gracias. Ok, veamos, iba Ángel. Ángel, por favor. Sí, mi pregunta era, ¿el síndrome de Patau se puede heredar a los hijos aun si los padres son sanos? Y quería saber a qué se debía esto. Bien. Esto se debe a que el problema se puede generar durante el momento de la formación de las células germinales, durante el proceso de la división celular. Uno de los factores que más afecta en este síndrome es la edad materna. No sé si con eso respondí. ¿Alguien más quiere agregar algo? De hecho, precisamente el síndrome de Patau es uno de los que está en mayor riesgo de darse cuando la mamá tiene edad avanzada. Así que por eso es que se da el caso que una madre sana puede causar que su hijo tenga síndrome de Patau cuando una madre tiene gestación a edad muy tardía. Muy bien, tenemos ahí pendiente a Yasmín y luego va a preguntar Diego. Adelante, Yasmín. Mi pregunta es de ¿por qué se dan las alteraciones cromosómicas? Bueno, yo diría que Rodrigo Chávez ya no responda, por favor. Puede cerrar su cámara, gracias. Y damos espacio a los demás compañeros. Adelante. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué se dan las alteraciones cromosómicas? Las alteraciones cromosómicas se dan en una división celular que puede ser entre meiosis y mitosis. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, las alteraciones genéticas tienen bastantes motivos. Realmente no está muy claro, ¿verdad? Y también es imposible como
como predecir que el hijo va a tener una malformación genética, pero en general los diferentes motivos por los que se da son, bueno, por ejemplo, el alcoholismo en el embarazo y otro tipo de cosas. Así que no se tiene muy claro, pero algunas son evidentes, ¿no? Como esa de tomar durante el embarazo. Muy bien, entonces la respuesta es que los estudios sugieren, ¿verdad? Todavía está por definirse. Ok, Diego, por favor, y ya casi vamos terminando. Mi pregunta es, ¿en qué tipos o cuáles son los ambientes en los que las personas se pueden llegar a desarrollar? Yo puedo responder esa. En ese caso hay 4 tipos diferentes como principales para el desarrollo, los cuales serían el físico, mental, emocional y social. Existen otros diferentes, pero estos son como los más potenciales, por decirlo así. El ambiente físico se basa en las personas que nos rodean y cómo están pendientes en el desarrollo de la vida, pensamientos que influyen en la personalidad de la persona. También está el emocional, que se basa en el cariño, la comprensión y otros factores así como que influyen en el desarrollo sentimental de la persona. Y por último está el ambiente social, que como dice la palabra, es en la sociedad, así o en una comunidad. Se basa a partir de los comportamientos de las otras personas y así como cómo va a repercutir en tu pensamiento. Bien, gracias. Walter, ¿habrá alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene una consulta? Bueno, ok. Ángel Hernández, después de hacer la revisión del tema muy interesante, ¿verdad? Herencia y ambiente, quisiera preguntarte de todo, pues obviamente lo que leíste, lo que prepararon, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que dijiste? ¡Ay, qué interesante este apartado, porque no lo conocía o imaginé que era diferente! La otra, pero me hicieron tantas preguntas. Tal vez el hecho... Walter, el hecho de... cállese. Walter. Ya estuvo. El hecho de que ver la relación que había con la herencia y el ambiente fue lo que se puede decir que me llamó más la atención, porque ahí me pude dar cuenta, se puede decir que tenía como una idea, pero ya con haber leído y haber estudiado lo que investigamos, pude formar bien una base de cómo la relación influye, la herencia influye, no, el ambiente influye a la herencia, y así como puede irse desarrollando la vida de la persona. Ok, perfecto. Paola Nerio, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Hola. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, yo le consultaba hace un momento a Ángel Hernández que después de haber leído pues todo el material, todo el marco teórico, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a él? Y él explicaba, ¿verdad?, cómo una variable influye a otra. En el caso suyo, ¿qué es lo que más le llamó la atención del tema? A mí me llamó mucho la atención la herencia y cómo los padres heredan los genes, o sea, los rasgos físicos, los mentales hacia los hijos, cómo o sea, cómo se forma la vida humana y cómo tiene relación en el ambiente. Ok, perfecto. Bueno, entonces cerramos en este momento el espacio de preguntas y respuestas.